Bueno, muy buen día para todos. Llegamos al día número 27 de nuestro programa Salud Unal Contigo. Bienvenidos a todos. En esta franja vamos a tener un tema que nos trae desde terapia ocupacional la profesora Eliana Parra. Es un tema relacionado con el juego. El juego es una ocupación muy importante en la vida de las personas y tiene unos fundamentos muy interesantes para que podamos explorarlos. La profesora Liana el día de hoy nos trae su conocimiento, su experticia en toda esta área. Muchas gracias por acompañarnos. La profesora Liana Isabel Parra Esquivel, ella es terapeuta ocupacional, magíster en educación, es certificada en integración sensorial, es doctora en educación y profesora titular de cátedra del Departamento de la Ocupación Humana. Profesora Eliana, muchísimas gracias. El micrófono es suyo. Muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Una recomendación para todos y es que ustedes deben cerrar micrófonos y cámaras. En la parte inferior aparece una barrita desplegable y ahí pueden cerrar micrófono y cámara. Y lo otro, para también hacer una recomendación, es que donde aparecen los nombres de todos, mi nombre va a aparecer 2 veces. Entonces recuerden fijar la presentación. Haciendo esto, entonces voy a dar cuenta de la presentación. Profesora Olga Beatriz, ¿ya está la presentación compartida? Ya está aquí en pantalla perfectamente. Ah, bueno, muy bien. Les recuerdo que vamos a tener un espacio de unos 45 minutos con la conferencia central y a la final vamos a tener el tiempo restante, unos 15 minutos para sus preguntas. De todas maneras, las inquietudes que vayan teniendo nos las pueden dejar en el chat que yo les voy haciendo seguimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, les voy a presentar una charla que se denomina ¿Y ahora a qué jugamos? Una perspectiva desde terapia ocupacional. Entonces, esta charla va a tener algunos momentos Les recuerdo que tienen que ver con conceptos, con la historia del juego vinculada a la terapia ocupacional y con algunos recursos que pueden ser de utilidad en estos momentos en que tenemos a nuestros niños en casa y necesitamos apoyar estos procesos de juego. Entonces, para dar inicio, vamos a recordar alguna ronda infantil, vamos a revivir, digamos, esos elementos que todos tenemos desde la infancia, ¿cierto? Vamos a tratar de acordarnos cómo era este momento cuando estábamos pequeños, cuando podíamos compartir nuestras actividades de juego, tal vez con nuestros hermanos, nuestras hermanas, en la casa, donde era el espacio donde nosotros jugábamos más. Vamos a revivir como esas emociones que teníamos en ese momento. Entonces, les presento una ronda que me parece que todos hemos vivido y sentido en algún momento y vamos a tratar de, a través de esta ronda, recordar. perdón, profe, el video tiene sonido que no se escucha. Sí, tiene sonido. Entiendo. No sé, no podemos escuchar la canción, pero tal vez es una canción que todos tienen presente.
y entonces es la canción La Ronda Infantil del Lobo. Vamos a retomar acá. Entonces, si ustedes recuerdan esa ronda, que es juguemos en el bosque, a ver, el lobo no está. eh, entonces, recordemos esa canción y pensemos de pronto en algunas ideas que se nos vengan a la cabeza en torno a esa canción o las emociones que sentíamos en ese momento. Entonces, profe Olga Beatriz, no sé si esta ronda les trae algunas emociones a las personas. Sí, estoy en la diapositiva porque veo que el sonido no lo escuchan, entonces, pero podemos pensar en las emociones que esta ronda nos trae. Cuando éramos pequeños, no sé si nos traen algunas emociones esta ronda infantil. Bueno, entonces los participantes, si nos quieren escribir en el chat que les transmite esta ronda que nos está hablando la profe Eliana, podemos compartir como para poder hacer la interacción. Buenos días, mi nombre es Aldemar Guerrero, de Bucaramanga. Pues sí, ya recordando la ronda de Juguemos en el Bosque, recuerdo épocas de educación primaria, cuando nos reunían para hacer esta ronda, para hacer posteriormente trabajo en equipo. Todos mirábamos cómo saltábamos, cómo jugábamos, cómo nos causaba esa ansiedad de salir corriendo cuando el lobo se iba a asomar, cuando decían el lobo ya está aquí, y uno salía y eso, uno salía a correr y se caía y que las risas y miramos al mismo tiempo que corríamos cómo el lobo alcanzaba a uno de nuestros compañeros. Entonces sí, son buenos recuerdos. Perfecto, Aldemar, muchas gracias. Aquí nos están compartiendo, por ejemplo, Juan Felipe dice recuerdos de felicidad, mucha alegría con amigos y compañeros. Y Alejandra coincide, dice alegría y amistad. Sandra Suárez dice expectativa, sorpresa, emoción. Edith del Carmen coincide, alegría y amistad. Marta Lucía, alegría, campo abierto, correr, saltar, susto. Mi Alejandra dice adrenalina. Andrés Camilo dice felicidad. Luciana dice felicidad. Muy bien, La entonces tranquilidad, alegría, dice Laura. esta era la idea un poco de la ronda, ¿no? Recordar las emociones que nosotros teníamos en la infancia y cómo esas emociones todavía pueden persistir, ¿no? La ansiedad, la angustia, nos van a atrapar, nos van a coger, tenemos que huir, etcétera. Entonces, todas estas emociones nos traen el juego, que es algo fundamental en el desarrollo de los niños. Y en este juego entonces hay unos elementos que nos han dado distintos autores que nos hablan de una motivación intrínseca, unas ganas de jugar, unas ganas de participar fuera de que recibamos algún tipo de recompensa, Qué ¿cierto? pena, doctora, una pequeña intervención, como para recordar. Lo que pasa es que estoy escuchando aquí la conferencia con mi hijo y él ya empezó a cantar la canción y ya quiere jugarla, porque incluso cuando salgo con él nos ponemos a jugar, entonces eso también me llena como de emoción el tema, ¿no? Gracias, Aldemar, por la intervención. Muy Sí, interesante que estemos compartiendo todos los espacios con los niños, pero les vamos a agradecer que nos compartan acá por el chat para no interrumpir a la conferencista, ya que como se está grabando, entonces puede quedarse como interrumpida. Pero muy valiosos estos espacios que están compartiendo. Veo que varios están con los niños y es el propósito. Muchas gracias. muchísimas gracias. Precisamente esa ronda la pensé por esos elementos. Es una ronda, digamos, de hace mucho tiempo, ¿cierto? Desafortunadamente el sonido no lo pude compartir, pero es una ronda que
recordamos muchos, nos ha dejado como esas emociones y las seguimos teniendo presente para el trabajo hoy con nuestros niños, para jugar hoy con nuestros niños. Entonces es una ronda, yo diría, que pasa todas las generaciones y nos llega a todos y en las emociones también. Entonces decíamos que el juego tiene que ver con esos elementos de motivación intrínseca que van más allá de recibir una recompensa, sino que es la satisfacción de jugar y es una libre elección. Y entonces acá el señor Aldemar nos decía, mi hijo ya quiere jugar, yo ya tengo la disposición para hacerlo y me animo inmediatamente a realizarlo. ¿Qué pasaría? ¿Se activó la canción ahora sí? Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¿Será mi canción ya la cerré? ¿Será que otra persona la tiene activa? Solamente para traer como esa parte auditiva y de recordación, entonces la colocamos acá para leer. Pero ya. Perfecto, perfecto. Es que yo me pierdo un poco porque solo veo mi presentación. Entonces, listo. Era un poco esa ronda, ¿no? Nos da disfrute, nos da placer, nos da ganas de entrar en el juego. Es espontáneo, ¿cierto? Nadie le dijo a este niño que lo hiciera, pero él tuvo la iniciativa de hacerlo. Demanda un compromiso activo. Entonces, lo que decíamos, estas emociones de susto, de ansiedad, de angustia, ¿qué va a pasar con el lobo? ¿Ya va a salir? ¿Ya se vistió? ¿Ya se arregló? Entonces, tenemos un compromiso activo que es la escucha, que es la secuencia, que tiene que ver con otros elementos también de la cognición. Y no es instrumental, no es un juego, digamos, serio, tiene unos elementos, pero no para disponernos a este juego, que me parece también muy chévere, tenemos solamente nuestra voz, nuestra actitud, nuestra disposición. No requerimos de otras cosas para desarrollar este tipo de actividades. Entonces, miren que estas son unas características que nos da el juego y que el juego se nutre en sí mismo de esa motivación de las personas y de todas estas características que ya hemos enunciado. Pero nosotros en terapia ocupacional tenemos acá como un imbalance, ¿no? Y entonces ya hemos dicho de esas características del juego, de la motivación, de la libre elección. Ese debería ser el fin por sí mismo. Pero también los terapeutas, y me refiero a muchos terapeutas, los fonoaudiólogos, los psicólogos, inclusive los fisioterapeutas, pueden utilizarlo como un medio para. Entonces ya aquí hay una tensión, el juego en sí mismo como fin o el juego como medio, ¿cierto? Y cuando lo usamos como medio tenemos que mirar que no sea obligado, que no sea supeditado a un condicionamiento, que no se vuelva aburrido y en eso nosotros tenemos que ser unos estrategas del juego. Eso para ponerlo en tensión y también para decir que ya habíamos tenido una charla muy interesante con la profesora Silvia Duarte, en la que nos hablaba del ocio, del tiempo libre, del esparcimiento, y nosotros también en nuestras asignaturas hemos ido tensionando el tema, ya no solamente el juego para los niños, sino también pensar el juego para los adultos, adultos jóvenes, adultos mayores, porque se nos sale un poco de esa dimensión que era pensada solo el juego para los niños. Entonces acá como unas tensiones que ocurren que es importante mencionarlas. Entonces, ¿qué es el juego? Es una actividad voluntaria o internamente motivada, está orientado, pero es divertido y agradable, creativo, ya hemos dicho que no tiene unos propósitos específicos productivos, ¿cierto? Y se caracteriza porque hay tensión, hay conflicto, hay una situación de imbalance que nos lleva a hacer otra cosa. Y esta foto de un niño en cuanto a veces nosotros pretendemos como padres que vamos a hacer una actividad de pintura y resultamos es pintados todos, nos llenamos de harinas y estamos haciendo con la harina y ya se nos convirtió más que en una actividad, digamos, educativa, más bien en una actividad de juego. Pero sobre el juego, pues se ha dicho muchas cosas. Hay unas teorías relacionadas con el mismo, son unas teorías contemporáneas que hemos enunciado y que tienen que ver con el juego. En esas teorías contemporáneas del juego,
encontramos unas teorías biológicas, encontramos unas teorías psicodinámicas, encontramos unas teorías que tienen que ver con la cognición y encontramos también unas teorías que tienen que ver con la parte sociocultural. Entonces, aquí vamos a conocer algunos de esos elementos de estas teorías. Perdón, un momento. Entonces, en las teorías biológicas hay unos planteamientos que tienen que ver cómo el juego no solamente ha sido importante para los seres humanos, sino también el juego ha sido fundamental para el trabajo o digamos lo que hacen nuestros animales. Y ahora ustedes han podido ver, me imagino, en estas series, por ejemplo, de National Geographic, donde presentan los amigos asombrosos, ¿cierto? Y entonces empezamos a ver animales de distintas especies que empiezan a tener una interacción e inclusive unos tipos de juego, donde se relacionan animales que uno nunca pensaría y empiezan a tener ese vínculo. Entonces hemos visto muchos tipos de juegos entre rinocerontes, entre cabras, entre animales salvajes, ¿cierto? De pronto leopardos y perros, y empezamos a ver, por un lado, ese tipo de interacción. Pero por otro lado, vemos interacciones de juego en el medio natural, donde pareciera que el juego no se vincula necesariamente con la supervivencia o el alimento, sino que los animales empiezan a interactuar. Entonces hay dos elementos importantes, uno que tiene que ver con el mantenimiento y otro es como guiar a la próxima generación. Y en eso hay unos elementos de desarrollo que se vinculan con el procesamiento neuronal. Acordémonos que hay unos periodos críticos en el desarrollo y en esos periodos críticos del desarrollo donde hay una poda neuronal empiezan a haber unos crecimientos hacia unas direcciones. Entonces, algunos animales son más diestros en ciertas habilidades que otros, por ejemplo, en la caza, otros en el tema de la huida, etcétera. Hay un tema de flexibilidad en el comportamiento, cómo se va desarrollando, digamos, esa evolución biológica que tienen los animales u otras especies. La actividad física, entonces, es fundamental, la coordinación perceptual y motora. Y en estos primeros juegos, que podrían ser unos de supervivencia, ¿cierto?, para el desarrollo de ese animal que va a tener que sobrevivir en la selva, en la sabana, ¿cierto? En las planicies, ¿cómo lo va a hacer? Y también allí hay una guía hacia la próxima generación. Entonces, cómo por ejemplo, los leones en las manadas de los leones van fortaleciendo a sus crías para que tengan este tipo de desarrollo. Hay una transformación de la actividad física a la actividad mental. Si ya pensamos también en los humanos y ahora lo vamos a ver con el uso del juego de los objetos, cómo esto se va variando y va construyéndose a llegar a tener unos desarrollos cognitivos, la reorganización de los patrones de comportamiento, el éxito social, y lo vemos también cuando lo vemos en las especies, en los primates, los chimpancés o los gorilas, cómo los que están más adaptados van liderando, digamos, sus propias manadas y cómo van consolidando este desarrollo. Y cómo quienes también van teniendo unos comportamientos novedosos y creativos. Y aquí podríamos mencionar una de las especies, una de las aves, hay una urraca especialmente que desarrolla patrones de baile muy interesantes y que ha sido estudiado. Entonces miren cómo el juego tiene unos desarrollos también a nivel de toda la especie animal, pero que también tiene un impacto en la humana. Entonces acá, digamos, los terapeutas estamos invitados a modular este tipo de acciones en los seres humanos. Hemos hablado entonces de una motivación intrínseca que se vincula con ese comportamiento automotivado, ¿cierto? Y nosotros conocemos e identificamos personas que les interesa el riesgo, ¿cierto? La adrenalina. Entonces son personas que les interesa como skaters, se arriesgan, ¿cierto? Uno dice, ve cómo hacen este tipo de cosas, pero podemos encontrar también otros deportistas como las bailarinas, ¿cierto? Las bailarinas de ballet que tienen unos desarrollos a nivel de su sistema vestibular interesante. Los skaters también podríamos decir lo mismo, el no tener tanto miedo al peligro, ¿cierto? Al vértigo, a la caída. Entonces allí encontramos desde nuestros niños, obviamente hay que saber que el sistema vestibular tiene unos desarrollos iniciales que tolera
muchos estímulos de movimiento y en la medida que nosotros vamos creciendo, esto va disminuyendo, ¿cierto? Algunos ya nos mareamos más con muchos estímulos de movimiento, otros no. Entonces los terapeutas acá trabajan en unos elementos importantes. Cuando esa persona tiene ciertas características, ¿cierto? Como el manejo de esos estímulos vestibulares y que se mueve más y que interactúa más con los otros, nosotros podemos tratar de mantener un óptimo nivel de la modulación y ayudarles potenciando esta habilidad en deportes que les puedan ayudar a desarrollarla, ¿cierto? Y por eso hacemos unos tipos de ejercicio en la exploración específica y diversa. Y cuando conocemos estas potencialidades, podemos orientar en el juego y en otras actividades de la edad adolescente para que estas personas desarrollen esta potencialidad. Entonces, esto para decir lo que tiene una base en estas teorías biológicas de las que ya hemos enunciado algunos elementos. Aparece también en el juego unas teorías psicodinámicas. Y en esto nos pueden acompañar también otros profesionales expertos en el tema que vinculan dos características. Por una parte, el cumplimiento de los deseos, ¿cierto? Y es el niño que ya va teniendo los logros, que ya se siente mayor, que ya se siente más grande, y lo evidenciamos en nuestros niños de los 3 a los 4 años que nos dicen, no, papá, yo ya puedo solito. Mamá, déjame que yo ya lo puedo hacer. Entonces él ya se siente empoderado de sus propios procesos, de sus procesos de desarrollo y ya puede tener una disposición distinta al hacer una actividad. Ya no necesitamos de mamá y papá para todo, sino que ya nos vamos sintiendo más independientes. Pero también estas teorías psicodinámicas le han dado al juego el valor en el uso del dominio de eventos traumáticos y es cuando escuchamos cómo los niños a través del juego pueden relatar algún evento, digamos, que le pasó, alguna situación particular vinculada con sus propias emociones, de sentirse triste, deprimido, agobiado, o también en la interacción con los otros. Si de pronto un otro compañero no quiere jugar conmigo, cómo a través del juego podemos primero evaluar, explorar y dar solución a ello. También cuando se trata temas de maltrato infantil, como lo vimos en la charla del miércoles, el juego nos puede ayudar a dinamizar estas estrategias. Y entonces también hay unas teorías que están vinculadas con el desarrollo cognitivo. Y me parece importante mencionarlo porque los terapeutas ocupacionales nos han identificado mucho con el tema del desarrollo sensorial y motor. Pero nosotros también tenemos unos elementos interesantes que aportar al tema del desarrollo cognitivo. Esta es una investigación que se hizo en conjunto con varios profesionales, en el que contábamos con psicólogas, profesionales vinculadas a la educación superior, pero también licenciadas en preescolar o educadoras de preescolar, ¿cierto? Fonoaudiólogas, profesoras de colegios, de instituciones educativas y también terapeutas ocupacionales. Entonces, en esta teoría del desarrollo cognitivo, se planteó un modelo de habilidades mentalistas que tenía una base en los enfoques emocionales, vinculando a Hobson y Harris, pero también en el enfoque cognitivo de Perner. Y en estas investigaciones se planteaba cómo la persona puede atribuir estados mentales al otro, predecir, ¿cierto? Y llegar a manipular cooperativamente, es decir, llegar a tener una ayuda al otro de manera que se favoreciera las conductas prosociales de consuelo, de ayuda, ¿cierto? Entonces acá, digamos, a través de distintas estrategias, se unieron estos elementos a través de el juego de roles, a través de títeres, a través de otras mediaciones para lograr que los niños tuvieran conductas prosociales, digamos, adecuadas, especialmente algunos niños que podían tener características de deprivación social. Entonces aquí la intersubjetividad que tiene que ver con la comprensión de los estados mentales, la imaginación, ¿cierto? La autoconciencia, el simular, la realidad, el modelo único de información de la realidad, los modelos múltiples y las metarepresentaciones.
Y si lo pusiéramos como en algo más cercano, es como cuando pensamos que a un niño de 2 o 3 años, casi que de 3, le dijéramos, si alguien viene a la puerta, dile que no estoy. Y entonces el niño va a decir que mi mamá dijo que no estaba. Es decir, todavía en ese momento no tenemos la capacidad de tener esas habilidades mentalistas, ¿cierto? Pero si orientamos y trabajamos en ese proceso para llegar a habilidades del consuelo y la conducta prosocial, lograríamos que algunos niños lo tuvieran. Esto no quiere decir acelerar el desarrollo. Esto quiere decir apoyar en aquellos niños que no tienen esas características que lo puedan hacer. Por eso cuando los niños están más pequeños no entienden el chiste o la ironía, ¿cierto? O la comparación que se hace. Entonces, este es un tema muy interesante que hemos venido trabajando desde terapia ocupacional. También hay otras teorías socioculturales relacionadas con el juego. Y aquí la cultura toma un papel muy importante en alguno de los textos que trabajamos con los estudiantes que aborda desde Huizinga y cómo el juego contribuye a la socialización y a la cultura, porque es en el juego donde aprendemos a tener normas sociales, valores, roles y comportamientos, a respetar el turno, a escuchar al otro, a entender que podemos perder y pues que será un proceso de comprensión, porque lo que les digo, los niños a los 3, 4 años, 5 años, le cuesta entender que pierden, ¿cierto? Se puede poner a llorar, se altera, pero acá tenemos el juego como un medio que nos ayude a potencializar este tipo de características. Entonces el juego también nos comunica e interpreta en la sociedad. A veces mirábamos cómo es el juego entonces, por ejemplo, de nuestros indígenas, cómo es el juego en África, ¿cierto? Cómo desarrollan el juego los orientales. Entonces miren que la cultura también tiene un valor importante en el desarrollo del juego. Y entonces aparecen taxonomías. Acá tenemos una tabla, ¿cierto? Donde tenemos 4 columnas. La primera columna es cómo es ese juego en características de interacción social. Entonces, inicialmente, cómo es un juego espectador, luego es un juego independiente solitario, luego es un juego paralelo cuando el niño no está interactuando con el otro, pero se sienta al lado del otro y cada quien tiene sus cubos, sus fichas, sus actividades para hacer. Ya luego viene un juego asociativo y luego un juego cooperativo. Pero Piaget entonces también nos plantea, no, en el 62 nos dice, hay unos juegos prácticos que se vinculan mucho con lo sensoriomotor, luego vienen unos juegos simbólicos y luego unos juegos de reglas. Y Takata, que es una autora de la terapia ocupacional, ya nos empieza a desglosar más ese juego. Es un juego simbólico y constructivo simple, ya es un juego dramático, ya es un juego recreacional y anterior a ese un juego con reglas. Y Garvey en el 90 nos habla de categorías de comportamiento. Entonces hemos escuchado en algunos encuentros cómo se juega también con el lenguaje, cómo hay juegos con movimiento e interacción y cómo hay juegos con los objetos. Entonces aquí vamos viendo cómo el niño se va desarrollando. Y a medida que el niño va desarrollando, van ocurriendo cosas con el juego, ¿cierto? Entonces pasa de tener un objeto a tener varios, pasa de simular, ¿cierto? Entonces vemos nuestro niño con nuestro celular, como hacen los papás y otros en ambientes de juego ya estructurados para ellos. Vienen estos juegos deportivos y estos juegos de reglas que van acompañando el desarrollo de nuestros niños. Y entonces se plantea, ya se avanza más, ¿cierto? Y empezamos a conocer más del juego. Entonces vemos las edades, la infancia, el niño pequeño, los preescolares, y cómo este juego se va construyendo y se va consolidando. Entonces, primero el juego con un objeto, luego empieza la combinación, luego empieza el ensayo y error, empiezan ellos mismos a crear y luego pasa un juego constructivo. En este momento, nuestros juguetes son las cosas que tenemos en casa, ¿cierto? Y tenemos que ser muy recursivos y ya lo hemos visto de pronto con los juegos de la cocina, con los juegos de otras actividades que podemos hacer. Tenemos que ser imaginativos con los objetos, las cobijas, las almohadas, podemos generar cuevas, etc.
Viene un juego motor que empieza con esa manipulación, con ese golpeteo, y todos tenemos la imagen de un bebé que lanza las cosas al piso, ¿cierto? A ver qué pasa, cómo suena, quién me la recoge, quién la alza. Entonces acá toda esta parte de juego tan importante. Explora las distancias, camina, corre, y acá tenemos que ser precavidos. Si tenemos niños pequeños en casa, vamos a generar espacios seguros para nuestros niños pequeños, como lo mencionaban en otra presentación, porque si sabemos que van a explorar, pues dejemos de pronto las porcelanas a un lado, la matera a un lado, para que lo podamos hacer. Juegos entonces de ejercicio práctico que ya van creciendo en el desarrollo con nuestros niños. Luego vienen los juegos simbólicos de pretensión, ¿cierto? De imitación, vienen las narraciones simples, las narraciones que ellos construyen, y luego las más complejas. Los juegos sociales que empiezan con los pares, luego los amigos por imitación, y luego ya esos juegos asociativos que nos vinculan como personas, y juegos cooperativos. Vamos creciendo y en la primaria y en la adolescencia ocurren juegos ya con manualidades, con distintos materiales. Vamos incorporando juegos también de reglas, manualidades y hobbies para nuestros adolescentes, que en este momento debemos buscar esas potencialidades y fomentarlas y favorecerlas, porque nuestros jóvenes también nos requieren, no solo los pequeños. Los juegos motores, entonces ya vienen los juegos rudos de voltereta, los juegos con regla, los juegos de pelota, los juegos con otro tipo de elementos. La recreación y los deportes, y nos vinculamos mucho a todo el trabajo que están haciendo en fisioterapia para también vincular a los jóvenes. Los juegos de fantasía, estos juegos complejos, y vemos abajo, por ejemplo, los juegos de Harry Potter que a veces vemos en los parques. Ahora los jóvenes los están haciendo de otras maneras, pero también estos juegos son bien interesantes. Los juegos sociales que tienen que ver con la compañía, con los otros y el trabajo en equipo. Entonces acá, para contarles un poquito, no sé, creo que voy a correr más, en los procesos históricos de la terapia ocupacional y en los nacimientos que nosotros hemos tenido, iniciamos con el tratamiento moral, ¿cierto? Donde la enfermedad mental era importante. Luego viene el movimiento de artes y oficios, donde la artesanía cobra un valor contrario al tema de la industrialización. Y luego viene el movimiento de los asentamientos sociales. Aquí quiero que nos detengamos un poco para decir que este movimiento venía desde Europa y llega a Norteamérica, y tiene que ver con unas casas donde acogen a los migrantes, y allí empieza a florecer el juego, vinculado mucho con el movimiento de la higiene mental, donde ya no solamente es necesario atender a las personas con salud mental desde una perspectiva de los asilos. Lo hemos visto en algunas películas, casi que torturas que se les hacían a estas personas, sino que el juego empieza a tomar un valor allí. El movimiento feminista, para contarles un poco de la terapia ocupacional, el movimiento de la no discriminación racial, que aparece también en nuestra historia, y yo diría que ahora vamos a escribir el movimiento de nuestra Latinoamérica. Esta es Hull House, es una de las casas que recogía a los migrantes que venían después de la guerra, migrantes que venían de lo rural a lo urbano, y aquí se trabaja con las dificultades mentales de los niños. Lo que más preocupaba era la enfermedad y la discapacidad. Pero con lo que les he dicho, que se une al movimiento, digamos, de la higiene mental, se empieza a dar el valor al juego. Y aquí aparece una persona importante en la historia de los terapeutas ocupacionales, que es Jane Addams, trabajadora social, que se interesa por los niños. Recordemos que había una concepción de la infancia en la cual el niño era un adulto en pequeño, y que lo que necesitábamos rápidamente era que creciera. No. Acá se le da un valor a la infancia, y este es el primer espacio de juego que tienen los niños, y se dice a nivel de América. Entonces, para contarles un poquito, que Jane Addams, que la vimos en la foto anterior, que era una trabajadora social, y Julia Lathrop, abogada, se unen para dar cuenta de la importancia del juego, de la importancia de la artesanía, de la importancia del individuo, de la persona, del sujeto, y que ellas son las maestras de Eleanor Clark Slade, y ella es una de las fundadoras de la terapia ocupacional en Norteamérica. Esto para contarles que el juego cobra un valor en la historia, ¿cierto? Pero
mientras eso pasaba en Norteamérica y en Europa, ¿qué pasaba en Latinoamérica? ¿A qué jugamos nosotros, cierto? ¿Y a qué jugaremos en este momento de nuestra pandemia y después de esta pandemia? Entonces acá son juegos que tenemos en Latinoamérica y ustedes me dirán muchos más de los que conocen, también de acuerdo a las regiones de las que ustedes son, porque también eso tiene que ver como cómo jugamos. Y entonces el tejo, la golosa, la pirinola, el trompo y otros juegos que ustedes habrán identificado, los que tuvimos la oportunidad de jugar en el barrio, ¿cierto? De jugar en el campo, de estar con los otros, cómo estos juegos nos marcaron y qué nos construyó en estos juegos. Entonces, sabíamos que el juego es importante, que lo podemos practicar solo acompañados, que nos sirve para estar alegres, que requerimos un espacio, que lo necesitamos para divertirnos. Entonces, pongámonos a jugar. Uy, sí, pero es que a veces los adultos les parece que eso no es tan importante y a veces no tenemos ni tiempo y espacio en la casa. Entonces es una invitación a generar tiempo y espacio para jugar. Y hay unas personas, unos profesionales que se llaman terapeutas ocupacionales que nos pueden ayudar en esta tarea. Entonces les voy a presentar, parece que no va a salir el sonido, pero este es un horario de viajes espaciales que algunos estudiantes en el voluntariado de terapia ocupacional en educación, lástima que no tengamos el sonido, decidieron compartir con ustedes y que están construyendo como base para apoyar a estos padres y a estas familias en estos procesos que nos están demandando. Entonces, esta es una organización que hacen unos estudiantes para retomar en el horario de nuestras vidas la importancia, claro, del autocuidado, la importancia de las actividades escolares, la importancia de la alimentación, la importancia del juego y el esparcimiento y la importancia de nuestro autocuidado nocturno. Y la idea es que esto les llegue a los padres y se sientan también acompañados en este proceso. Entonces, ¿qué hacemos para levantarnos? ¿Qué hacemos en estas actividades escolares? ¿Qué hacemos para concentrarnos? Y esta es una estrategia que hemos pensado con ellos que puede ayudarnos a estos padres y a estos niños para que en conjunto, viéndolos todos, podamos tener ideas, podamos acompañarnos y podamos construir juntos. Una caja que es muy sencilla, que de pronto la podemos tener y que sabemos que desarrolla la imaginación, la creatividad, el juego de roles y cómo las rutinas entonces también son importantes en este acompañamiento que tenemos en este momento. Me voy a devolver a la presentación. Esto ha sido realizado por el equipo de voluntariado de terapia ocupacional. ¿Y qué hacen los terapeutas? Entonces ellos comprenden nuestra historia ocupacional de juego, evalúan en dónde estamos como personas, ambiente, ocupación, analizan qué pasa con nuestro juego, proponen unos objetivos para favorecer nuestro bienestar, planean unas actividades y valoran el resultado para acompañarnos en este proceso. ¿Y cómo nos pueden evaluar? Hay muchas evaluaciones que podemos utilizar para evaluar el juego, no solo el juego actual, con los estudiantes a veces hacemos ejercicio, vamos a conocer el juego de nuestros abuelos, vamos a conocer el juego de nuestros padres, vamos a conocer nuestro propio juego y vamos a observar el juego de los otros. Y la universidad es un espacio muy rico en este momento a la distancia, pero que también nos puede servir. Entonces, los terapeutas nos pueden proponer juegos y vamos a ver otro ejercicio que hicimos con el equipo de voluntariado para proponernos juegos para nuestros papás.
Profesora Olga Beatriz, ¿tú escuchas el sonido o definitivamente no? No, del video definitivamente no, solo la imagen. Ok, entonces les voy contando. Esta es una invitación que se hace. Perdón, si tú lo tienes, si se puede de YouTube, yo puedo, como con la canción, hacer algo aquí alterno si se requiere sonido. Ah, ya. Bueno, por ahora dejémoslo así porque de pronto me preocupa un poco el tiempo. Entonces son propuestas de juego con condiciones de precaución, donde se les dice a los padres no podemos dejar solos a nuestros niños, vamos a acompañarlos y vamos dándole como el paso a paso de los juegos que los papás podrían hacer en conjunto con sus niños. Son videos muy cortos, pero pretenden tener, digamos, todos los elementos para que los padres y los niños puedan compartir juntos. Discúlpenme un segundo que la presentación quedó abierta y entonces el sonido me interfiere. Ya. Entonces, lo que habíamos hablado, nos podemos proponer estos juegos, pero sobre todo queremos acompañarlos a los padres y a los niños en esta aventura que estamos viviendo. Y aquí voy a mostrarles otra presentación que se hizo con el equipo del voluntariado. Este tiene un sonido, digamos, galáctico para acompañar este video. Entonces, no lo puedo poner, pero piensen como en Star Wars, un sonido de ese estilo que acompaña el video. La actividad se llama Ojo Biónico, va a dar cuenta de los materiales. Va enunciando los materiales que se requieren para el desarrollo de la actividad. De manera que sea atractivo tanto para los niños como para los papás y a los dos les vaya apoyando, digamos, en el proceso de hacer los juegos. Incluye algunos elementos de la parte de higiene que nos parece importante como rescatarlo. Y acá los participantes de esta estrategia. Entonces voy a salirme, perdón, perdón. Para retomar la presentación. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, ahí estamos. Entonces, digamos estas ideas para acompañar a nuestras familias y estamos abriendo un camino entonces hacia la telesalud en terapia ocupacional, de la cual luego después les contaremos. Entonces, finalmente, para decirles
hay muchas posibilidades de apoyar, digamos, todos estos tipos de juegos. En este momento la tecnología se nos está volviendo una herramienta indispensable para poder estar juntos, pero también para acompañar algunos procesos. Los terapeutas ocupacionales, entonces, desde distintos elementos, podemos apoyar a través de los juegos táctiles, los juegos de altura y movimiento, los juegos de fuerza y plan motor, los juegos para coordinar los dos lados del cuerpo, los juegos para manejar el espacio, y de acuerdo a cada una de las edades que nosotros, en las que nosotros podemos trabajar, podemos hacer ese apoyo. Por ejemplo, en los juegos táctiles, podemos trabajar canciones donde el niño se toca las manos, la cara, los pies, podemos trabajar la pintura en diferentes partes del cuerpo, podemos trabajar con agua, con arena, con cremas, con diferentes, digamos, texturas. Ya más grandes, en los juegos de altura y movimiento, podemos trabajar a jugar a montar en balancines, y esto lo podemos hacer en casa con cojines, ¿cierto? Con cajas para trabajar la parte del movimiento. Podemos trabajar también haciendo caminos con cojines, con nuestras almohadas, con las mismas cobijas que tenemos en casa para generar, digamos, todo un espacio lúdico, pero también a través de la historia, ¿cierto? Entonces vamos a saltar como ranitas, vamos a pasar de un lado al otro, no permitiendo que el cocodrilo nos alcance, ¿cierto? El lobo feroz aquí también puede jugar un papel importante en ese tipo de juegos. Eh, Podemos jugar a dar vueltas, a girar, ¿cierto? Recordamos ese juego eh, de la piña, entonces nos vamos a envolver, etcétera, etcétera. Más grandes podemos trabajar otro tipo de juegos que tienen que ver con la fuerza y el plan motor. Por ejemplo, de 3 a 5 años, movernos al ritmo de la música, hacer rondas infantiles, lanzar y recoger, como era esta aventura que nos planteaban a través del video, esta aventura espacial, cómo podemos lanzar y ponerle, digamos, una temática al juego, que puede ser de piratas, que puede ser de naves espaciales, que puede ser que vamos a volar en los aviones. Aquí la creatividad y la imaginación cobra un papel relevante, ¿cierto? Pasar por el gimnasio, alar lazos, empujar pesos, ¿cierto? Podemos jugar a la tienda y llevar cositas un poquito pesadas, proporcional desde luego a los niños, etcétera. Entonces, a coordinar los dos lados del cuerpo, entonces aprender a jugar la golosa, las rondas, el lazo, ¿cierto? Podemos jugar con pelotas en casa para también trabajar este tipo de actividades. Y en el manejo del espacio ya más grandes, estoy hablando de 5 años en adelante, jugar con el gimnasio que podemos crear y construir en nuestra misma casa, ¿cierto? Caminar en una secuencia, ordenar objetos por color, forma y tamaño, mirar la secuencia de los juegos que hacemos, etcétera. ¿Qué otros recursos tenemos? Pues tenemos muchos recursos. Por un lado, tenemos recursos para hábitos saludables para el consumo mediático. Tenemos, voy a mostrarles entonces, acá desde la Asociación Americana de Pediatría, tenemos varios elementos que nos pueden ayudar para apoyar estos procesos. Pausas para el consumo mediático, cuánto tiempo deben estar los niños en la pantalla y cuánto se requiere que no estén en pantalla, y que más bien estemos favoreciendo todos los tipos de juego de los que ya hemos venido enunciando. Ay, perdón. También Colombia Aprende nos da recursos complementarios que podemos utilizar. Aprendo en casa, desde Únite al reto de la UNICEF, también nos presenta juegos que podemos desarrollar en casa. Actividades de juego y recomendaciones para niños en tiempos de crisis, también es otra página que podemos utilizar. Actividades para jugar en casa, ya lo he mencionado, la Academia Americana de Pediatría tiene otros links interesantes que podemos utilizar. El Ministerio de Educación Nacional, a través de aislamiento preventivo, Juntos en Casa lo lograremos muy bien, tiene otras herramientas que pueden ser de utilidad. El Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional tiene un banco de actividades para los días de aislamiento, donde también podemos tener recursos para todas las actividades de juego que queramos desarrollar con nuestros niños.
Entonces, pues nada, agradecerles este espacio. Muchísimas gracias al voluntariado. Y algo que nos dice en la película de Alicia en el País de las Maravillas. A veces puedo ser capaz de pensar en 6 imposibilidades antes de empezar el día. Y en este momento creo que tenemos que pensar en muchas imposibilidades para poder soñar y construir juntos. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Eliana, por esta presentación. Creo que nos ha dado un excelente panorama de cómo podemos trabajar esta área tan relevante en diferentes etapas de la vida, sin duda. De hecho, acá la profesora María Victoria Urrea, que muy gratamente nos acompaña, nos dice que el juego inicia en la etapa intrauterina y acaba al morir la persona. Entonces, claramente, pues está presente en el curso de vida y tal vez hoy nos hemos enfocado en esta parte central con los niños, pero seguramente pues hay una proyección para que en otro espacio se pueda trabajar cómo es esto de la teoría del juego aplicada a la vida adulta, por ejemplo, a los adultos. No sé si en ese sentido quieres ampliar algo, profe. Sí, me parece muy interesante lo que ella plantea y precisamente al comienzo yo les decía un poco que estábamos en la tensión de que el juego como fin y como medio, por un lado, pero también la tensión del juego para el adulto. Y tuvimos una experiencia interesante el semestre pasado en la asignatura Juego y Terapia Ocupacional, donde en conjunto con la Cátedra de Humanización de la Facultad, decidimos abordar el juego pensando en los adultos que estaban en el hospital universitario. Y allí trabajamos juegos tradicionales, ¿cierto? Juegos a través de la música, juegos desde el arte también, ¿cierto? Y fue una experiencia interesante porque era entrar también al cuarto de los usuarios, de los pacientes, de los participantes de nuestro programa, y yo veía la sonrisa. Y yo veía a las familias junto a ellos compartiendo y disfrutando. Entonces, fue interesante porque a veces o sea, mencionamos el juego solamente para desarrollar lo sensorial, lo motor, lo cognitivo, lo perceptual. Y con el grupo del semestre pasado nos costaba un poco entender que lo que queríamos era encontrar el placer, encontrar la motivación, encontrar la satisfacción, encontrar la espontaneidad, porque veníamos de la concepción del juego productivo en el sentido de hallar algunos elementos allí que dieran cuenta de esos componentes del desempeño y nos tocó movilizar el piso de decir, no, nos interesa ver a la gente feliz, espontánea, dinámica. Y entonces hacíamos algunos a través de las fotografías, otros a través de las imágenes, cómo ellos recordaban a qué jugaban, cuándo jugaban y cómo lo jugaban. Y entonces el papel del adulto tiene otro valor allí en el juego y eso es algo que queríamos cambiar nuestra concepción. Hay alguna tesis que estamos trabajando sobre juegos tradicionales e intergeneracionales, donde los adultos, nuestros abuelos, nos pueden dar mucha cuenta de todo lo que ellos trabajan y relacionarlo con lo que hacen nuestros niños. Y acá hay un saber y un conocimiento que no debemos perder y tiene que ver con nuestros juegos tradicionales, con la cultura, con lo que somos, de dónde somos y tal vez algún día para dónde vamos también. Claro que sí, muchas gracias. Esa perspectiva de poder visibilizar también cómo se practica y se aplica el juego desde la parte de las culturas es muy interesante. Sabemos que trabajamos con diferentes grupos étnicos, con diferentes poblaciones, en donde el recurso mismo también es importante desde la terapia ocupacional, esos medios que se utilizan para precisamente poder identificar esas necesidades en los niños o en la persona adulta, bueno, según se enfoque, es muy importante. Entonces, no solamente presente en el curso de vida, sino también rescatando esta parte cultural y esta parte desde las emociones, desde lo cognitivo, desde muchas de estas áreas. Acá, Marta Lucía Cardona
hacía una pregunta de que cómo es el Juego de Tronos, si se puede jugar a partir de qué edad y cómo aplicarlo con los niños. Sí, digamos que esta construcción hemos visto desde, digamos, los distintos elementos o las distintas teorías, cómo el juego se va desarrollando, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es importante retomar que estos juegos simbólicos, porque son juegos simbólicos, vamos construyendo los juegos de roles, tienen unos inicios y que se van construyendo. Escuchaba también, porque esto es importante, porque en la medida que nosotros proporcionamos un juego, debemos reconocer la edad en la que se encuentra el niño. Y no solo la edad, su mismo proceso, digamos, de desarrollo. Aquí vale decir que el contexto en el cual se encuentra el niño es fundamental. Con estos niños que yo les mencionaba con algunas características de deprivación social, tenemos que favorecer los juegos simbólicos. Entonces, primero tenemos que reconocer que el juego simbólico tiene unos desarrollos que va desde una pretensión simple del juego, de ser imitativo, de iniciar, de dar las narrativas simples para luego convertirse en un juego, digamos, ya de mayores que permita tener el reconocimiento del juego de roles, ¿cierto? Y en el juego de roles nosotros podemos, entonces aquí ya estamos hablando que los preescolares de los 3 a los 5 años pueden hacer unos juegos de roles sencillos. Entonces podemos empezar a jugar a ser a la mamá, a ser el papá, a ser la maestra, ¿cierto? A ser el bombero y en la medida que vamos teniendo nuestros desarrollos neurológicos, también ese juego va teniendo otros elementos. Entonces es allí cuando el niño ya nos puede contar un cuentico más elaborado, le pone más emoción a los personajes, crea los escenarios y entonces estamos hablando de los 6 a los 10 años, ¿cierto? Que son juegos de fantasía que empiezan a complejizarse para luego ya hacer este juego de roles, digamos, como lo vemos o lo veíamos en los parques que juegan a estos, a los magos, a los calabozos y dragones, ¿cierto? Entonces, primero reconocer que ese tipo de juego tiene unos desarrollos en el niño y que en la medida que son más grandes van incorporando más elementos. Entonces yo diría que de los 6 a los 10 años ya empezamos con ese juego, pero es en la adolescencia donde puede brotar este tipo de juegos y nos pueden ayudar mucho para favorecer todos los procesos de aprendizaje, pero sobre todo para que ellos estén contentos, que se sientan bien, que compartan con otros, que sean niños y jóvenes felices. Sí, de hecho, a manera de conclusión en esa parte, pues la profe María Victoria también nos dice, en la vejez se activa y potencia el niño juguetón que llevamos adentro. Entonces, como lo ratificó desde un comienzo, pues es desde la vida intrauterina hasta el final de la vida de las personas que está presente esta potencialidad del juego. Hay una inquietud con respecto a si es posible que se puedan compartir la presentación del voluntariado de los estudiantes de terapia ocupacional. Eh, Aparte de lo que de la respuesta, digamos que esto es importante en la vinculación que desde el laboratorio de la ocupación humana se pretende realizar. Estamos cerca de empezar a hacer teleasistencia, teleorientación, como ya al final de la presentación nos mostró la profe Eliana. Este tema de la telesalud cobra más que nunca hoy en día una relevancia en donde pues las diferentes profesiones estamos ya trabajando por hacer estos avances, empezar a investigar y ponernos en la puesta en marcha precisamente de tener a disposición de las familias, de los colegios, de las comunidades, de las empresas, estas opciones. En el chat les acabo de escribir el correo del Laboratorio de la Ocupación Humana. Quiero decirles que las prácticas que dirige la profesora Eliana en esta parte de educación y en donde se incorporan temas como el que hoy nos ha compartido,
precisamente podemos explorarlos y seguramente será ese el canal por medio del cual podamos conocer algo de este material que ya nos presentó hoy, profe Eliana. ¿Nos puedes de pronto decir algo al respecto? Pues muchas cosas. Primero, pues agradecerles que estén acá participando en esta charla. Eh, Segundo, que esta situación nos ha llevado a repensar muchas cosas desde la terapia ocupacional y hemos ido indagando en conjunto con algunos estudiantes, con la profesora Catalina, especialmente esta preocupación por estos temas de cómo apoyar a estos niños y estas familias que lo requieren en este momento. Entonces, a través del voluntariado empezamos ya a construir estas estrategias que quisimos compartir con ustedes. Como siempre, estamos elaborando, estamos construyendo. Se dieron cuenta que el sonido no lo pudimos pasar. Este ha sido un trabajo intenso de estos estudiantes que se han vinculado en este voluntariado y que la idea es que sí, que podamos compartir desde la práctica. La práctica, ustedes saben que está en el laboratorio de la ocupación humana. Yo a veces mando las convocatorias para que participen, para que se vinculen muchas familias. La idea es que podamos seguirlo haciendo a través de la estrategia Telesalud en terapia ocupacional, de la cual ya con algunos colegas hemos venido dialogando, se han venido haciendo avances, se han venido haciendo propuestas y esto lo hacemos juntos con los estudiantes, pero también con las personas que se quieran vincular a esta propuesta desde el laboratorio, desde la práctica, para acompañarnos en este proceso y poder apoyar a los a los que más lo requieren realmente. Desde lo que nosotros tenemos, ¿no? Porque realmente ustedes se dan cuenta que estamos construyendo, queremos hacer muy buenas cosas, pero vamos en un proceso continuo y permanente. Entonces, todas las observaciones, bienvenidas para hacer este proceso. Claro que sí, profesora Liana, muchas gracias. De hecho, acá Constanza Patricia hace un comentario que me parece interesante poderlo compartir con todos ustedes porque, bueno, ella lo pregunta, pero también creo que lo sugiere. Este trabajo se encuentra en el banco de actividades para días de aislamiento del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional. Es un excelente recurso para compartir. Y bueno, te dejamos la inquietud porque ese es un banco de actividades que ha estado promoviéndose por parte del colegio y creo que realmente comparto la opinión de Constanza. Sí, claro que sí. Entramos en comunicación. A veces los tiempos no nos dan todo lo que quisiéramos, pero claro que sí, hacemos una comunicación porque precisamente queremos hacer un repositorio de juegos, de actividades para que el papá que requiera trabajar cierto tipo de juegos entre al repositorio que pudiéramos organizar y tomara, digamos, las actividades que considere que necesita en ese momento, teniendo en cuenta la edad de su niño, teniendo en cuenta las necesidades de su niño o las necesidades familiares o cuáles son los componentes que quiere desarrollar o si quiere jugar y aprender a jugar juntos. Entonces, claro que sí, esa invitación será muy valiosa y tenida en cuenta. Bueno, respondiendo a esta última pregunta, nos dice Margarita si egresados pueden participar en el voluntariado, profe. Bienvenidos, bienvenidos. Ha sido por ahora una invitación a los estudiantes de la práctica profesional y a los estudiantes de la asignatura Educación y Terapia Ocupacional. Se puede ampliar, pero ahí tendremos que generar una nueva logística para el desarrollo, pero bienvenidos. Con todo gusto son bien recibidos. Perfecto, entonces para todos los interesados, entonces pueden ubicarnos y a la profesora Eliana y a la coordinación del laboratorio en el link que acabamos de copiar en el chat, es ocupación_fmboc@unal.edu.co. Igual estamos por la página principal de la universidad o entrando por la Facultad de Medicina en el programa de terapia ocupacional.
Profesora Liana, muchas gracias por su participación, por el conocimiento y la experiencia. De verdad que es muy grato poder tener acá también esta audiencia que nos ha acompañado el día de hoy y abiertos pues para que podamos seguir compartiendo estas experiencias. Si seguimos con el programa de Salud Unal contigo, los invitamos a la charla de hoy a las 5 de la tarde. Profesora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por participar, por encontrarnos y esperamos poder continuar este trabajo y espero que todo haya sido claro porque a veces siente uno que corre mucho, pero espero haber podido aclarar todas las dudas. Acá en todos los comentarios positivos, felicitaciones y muy buenos comentarios. Bueno, muchas gracias. Les agradecemos que vayan cerrando sus micrófonos, sus cámaras y saliendo de la reunión para que podamos finalizar la grabación. Les agradezco mucho. Feliz tarde. Hágale.